El déficit fiscal como problema, tema de la columna de análisis económico de Germán de Agosto. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo andas, Tincho? ¿Todo bien? ¿Es un problema? ¿Está bien decirlo así? Bueno, se empieza a sonar justamente como uno de los temas problemáticos, en particular de cara al nuevo gobierno, cuál es la situación fiscal que tendría y en particular, naturalmente, hay muchas críticas, tanto de analistas como de oposición, porque justamente el tema fiscal tuvo una centralidad muy relevante en lo que fue la pasada campaña, ¿sí? En las advertencias que hacía en su momento la ministra, ¿sí? Entonces, de alguna manera es un tema que se está empezando a poner en la mesa porque además estamos justamente entrando a año electoral y eso supone un desafío de cara al cumplimiento de la regla fiscal. Simplemente un contexto político. El hoy oficialismo, cuando era oposición, cuestionaba mucho al Frente Amplio, entonces oficialismo, por aquella cifra de déficit fiscal. Exactamente, era como un eje central de lo que fue la parte económica de la campaña del 2019, fue justamente la situación de las cuentas públicas, ¿sí? Y ahora lo que estamos viendo en la gráfica es la evolución larga, tenemos datos de 2004, del déficit fiscal. ¿Sí? Pero estamos tomando el gobierno central y el BPS. Ajá. El déficit fiscal lo podemos ver como de todo el sector público, es decir, ahí consideraríamos, además del gobierno central y el BPS, las intendencias, claro, el Banco Central, el Banco de Seguro del Estado, ¿sí? Pero ¿por qué tomamos este agregado, que es solamente gobierno central y BPS? Porque es el relevante para determinar ese famoso perímetro fiscal del que se habla, es decir, lo que es relevante de cara a la regla. Es el gobierno central y BPS y no todo el sector público. Por eso estamos analizando justamente la situación de este agregado dentro del sector público. Tenemos la serie larga del déficit, ¿sí? Tenemos el punto de referencia, que es diciembre de 2019, justamente en el marco de lo que fue la campaña y todas las advertencias que se hacían sobre esta situación. Y el último dato que tenemos es el de octubre, que es un déficit de 4% del PIB. Es decir, estamos en un nivel muy similar al que teníamos en el 2019. ¿Sí? Y en particular llegamos recientemente a ese nivel producto de un deterioro bastante relevante desde septiembre del 2022. Ahí se ve clarito, ¿sí? Olvídate de todo ese pico que tuvimos, porque naturalmente recoge los efectos de la pandemia. El déficit fiscal llegó a 5,8% del PIB, pero de septiembre de 2022 se viene deteriorando, ¿sí? Esa subidita que vemos que es relevante, es 1,6 puntos del PIB, se explica de alguna manera o es relevante entenderla a la luz también de lo que fue la mejora fiscal precedente, porque de alguna manera, por ponerlo como una analogía, que es la que usa el colega Javier Daedo, fue como un ajuste más resorte. Ajá. En el sentido de que vía pasividades, vía remuneraciones y vía transferencias, ¿sí? Se logró reprimir transitoriamente el gasto. ¿Sí? Por eso el efecto resorte. Y ahora, naturalmente, en un contexto donde el poder de compra se recupera, y naturalmente atado al poder de compra las pasividades, ¿sí? Lo que estamos viendo es cómo esa mejora se está dando vuelta. Es decir, tenemos un deterioro que se explica por el lado del gasto, lo cual está vinculado a lo que fue la dinámica de la mejora, ¿sí? Lo que mejoró se dio vuelta, por eso el resorte, ¿sí? Y además también, si damos una placa más, el tema de los ingresos del sector público. Ahí está. ¿Sí? Básicamente acá tenemos dos impuestos relevantes, ¿sí? El más relevante de todos, y tenemos la evolución de lo que es la recaudación, tanto por IVA como por IMES. ¿Sí? Y lo que estamos viendo es justamente un deterioro, además del lado de los gastos, por el lado de los ingresos, ¿sí? Lo del IVA lo analizamos una vez pensando en el impacto de Argentina. Veíamos que el consumo privado subía, pero la recaudación bajaba y eso supone que de alguna manera estos datos también recogen lo que viene pasando con Argentina, que no es algo que vaya a desaparecer en el corto plazo. Por algo lo podemos también leer como un desafío de cara al 2024, 2025, ¿sí? Y también con el IMESI, por ejemplo, IMESI combustibles, claro, y esa situación que de alguna manera no es del todo transitoria y recoge justamente un crecimiento muy magro de la economía, que es el que está previsto para este año. Antes de seguir con la ruta que tenías marcada, yo quiero poner arriba de la mesa tres cosas que se dicen en general desde el actual oficialismo cuando se habla de esta situación y de otros indicadores vinculados a la economía en un sentido amplio. Se dice, bueno, hubo una pandemia, vos eso lo mencionaste. Se dice también, posteriormente hubo otras dificultades, guerra en Ucrania, y particularmente en el último tiempo se hace mucho hincapié en la tercera plaga, que sería la sequía más reciente o más cercana en el tiempo. ¿Entendés que eso juega en estos números repasados? No, naturalmente la pandemia lo vimos ahí, por eso lo dejamos por fuera del análisis y analizamos lo que está pasando desde septiembre a esta parte, ¿sí? Naturalmente también lo que señalaba sobre la sequía, aunque el impacto sobre la recaudación de la sequía no es tan intenso,
¿sí? O sea que ahí tenés ese otro punto. Y en particular, bueno, también lo de la guerra, naturalmente, muchas cosas han pasado desde el 2020 a esta parte, ¿sí? En particular que han tenido un impacto sobre la deuda pública. Hoy la deuda pública está 8 o 9 puntos por encima del 2019 y eso justamente recoge lo que fue la respuesta del Estado ante la emergencia de la pandemia y eso naturalmente no lo podés disociar de este análisis, pero sí puedo decir, bueno, 2020, 2021 lo podemos sacar, ¿sí? Justamente como vimos recién, por esos picos que tuvimos, pero lo que estamos prestando atención ahora, o las críticas están asentadas principalmente sobre lo que viene pasando desde septiembre del 2022, ¿sí? Y naturalmente, bueno, lo de la sequía sí quedaría más incorporado a esta situación, por ende son 3 puntos atendibles, en particular la situación del mundo en términos fiscales no es la que era, ¿sí? Un déficit del 4% no es el mismo que era en 2019, porque todo el mundo tuvo un deterioro, o sea que naturalmente todos esos matices justamente valen, sí, pero lo que estamos viendo es ese deterioro en una variable que fue central para lo que fue la campaña política, sí, en particular en el plano económico, y que hoy justamente encontrás un resultado que es muy similar, a pesar de que introdujiste una regla fiscal, sí, una nueva regla fiscal en el marco de la LUC en el 2020, y esa regla fiscal va a ponerse a prueba, sí, principalmente el año que viene, dado que estamos año electoral. Si vamos a la última placa, vamos a analizar, acá este gráfico alguna vez lo hemos visto, ¿sí? Explicado rápidamente, este gráfico recoge 100 años de historia fiscal uruguaya, ¿sí? Y ordena el déficit, ¿sí? En función de los años, ¿sí? Y básicamente lo que muestra es que en el año electoral, si estamos mirando 100 años de historia, el deterioro fiscal es mucho mayor, naturalmente porque hay un incentivo de los políticos a hacer coincidir el ciclo económico con el ciclo justamente político y eso es lo que va a empezar a tensionar en el 2024 con mayor claridad lo que es el cumplimiento de la regla, que recordás que tiene 3 pilares la regla fiscal, ¿sí? La regla fiscal como mecanismo es algo que está orientado a reducir la discrecionalidad. Y en cada país toma formas distintas. En nuestro país tiene 3 pilares. Un pilar es sobre el resultado fiscal que vimos, ¿sí? En términos estructurales. Ese pilar hoy está en entredicho si efectivamente se va a cumplir de cara al 2004, dado el punto de partida en el que estamos hoy, ¿sí? Es difícil prever una mejora tan relevante como para que en 2024 no tengas un problema con ese primer pilar. El segundo pilar tiene que ver con un límite para el gasto, para el crecimiento del gasto. Y eso ya lo estamos viendo, justamente por lo que repasamos los gastos, que ya está creciendo por arriba de ese límite que está pautado en la regla fiscal. Y eso que no considera todos los gastos, en particular en infraestructura, que se están haciendo por fuera del famoso perímetro fiscal. Esa es otra de las críticas que se le hace al oficialismo y a la institucionalidad fiscal. Los gastos que no entran dentro del cómputo de la regla porque están por fuera del gobierno central. La participación público-privada, si no me equivoco, es un ejemplo. Y cuando también se piensa en lo que va a quedar hacia adelante, justamente los pagos que se vayan realizando hacia adelante en el marco de los contratos CREMAF o de las PPP son justamente una de las temas que está justamente poniendo tensión sobre el segundo pilar de la regla. Y el tercer pilar no tiene riesgo, creo, de no cumplirse porque de alguna manera es un tope del endeudamiento. Y ese tope del endeudamiento hace unos meses se expandió. Bien. Hay una cláusula que lo permite en caso de una situación extraordinaria, como fue la sequía y también como fue la pandemia, se puede expandir en un 30%, eso cláusula se activó y por ende hay mayor holgura para el tercer componente de la regla fiscal. Pero lo que vos tenés entonces es una situación muy parecida a la del 2019 en términos del nivel, ¿sí? Una perspectiva compleja, dado que los temas vinculados a el año electoral y el ciclo político van a pesar y eso pone tensión sobre los 2 primeros pilares de esa regla fiscal. Bien, muchas gracias Germán y hasta el martes de la semana. Hasta el martes que viene, Tincho. Seguimos con